Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo. Esto es A las Pantallas. Estamos aquí. Bueno, antes de nada, voy a decir: hoy, cuando estoy grabando esto, es 28 de julio. Eh, Me acaba de venir casi por sorpresa la cantidad de gente que. Bueno, cantidad de gente, no es mucha, pero bueno, la cantidad de gente que está viendo los vídeos y comentándolos. Os lo agradezco mucho, ¿vale? Yo los vídeos los grabo con bastante antelación, como podréis ver, porque este creo que se va a publicar en septiembre. Así que muchas gracias por todo, ¿vale? Bueno, en este vídeo de A las Pantallas vamos a seguir con Cyberpunk 2020, concretamente con las guías regionales, que creo que se sacaron tres, ¿de acuerdo? Y vamos a quitar el sonido del móvil también. Y estas guías regionales nos presentan los diversos países del mundo de Cyberpunk, concretamente la Patria de los Valientes, que nos presenta Estados Unidos, la Euroguía Plus, que es la segunda guía de Europa, porque la primera está ambientada en el 2016, nos presenta toda Europa, y la Cuenca del Pacífico, ¿vale? Que nos presenta todos los países que dependen del Pacífico, como China, Japón, Australia, Corea. Y vamos a empezar por la primera, que es la Patria de los Valientes, que es la guía de Estados Unidos, ¿vale? La guía de Estados Unidos, como bien dice, nos presenta todos los Estados Unidos, en el que, bueno, aquí ya podemos ver la primera diferencia grande, empezando con una cronología muy bonita. Vamos a ver por curiosidad qué pasó en 2014 en Estados Unidos, que es las transformaciones IGER que rediseñan la red. Bueno, esto ya lo vimos en el básico. Comienzan en Night City las guerras del metal, y el Concilio Vaticano III hace la reforma que convierte de lo que se llama el neocatolicismo. También se me ha pasado, ¿vale? Empieza con un relato bastante chulo de una persona hablándole en la calle entre dos cyberpunks. Bueno, el libro continúa con la historia de Estados Unidos, en la que vemos que Estados Unidos tiene un problema, que es colapso, tiene un montón de problemas tanto económicos como personales. Por ejemplo, necesitan hacer la ley marcial, y todo esto viene preparado por los cuatro, lo que se llama la agencia de los cuatro, que es la NSA, la CIA, el FBI y el DEA. Estos cuatro empiezan a provocar unas crisis importantes en Estados Unidos, que terminan en la guerra con Europa, que la guerra con Europa termina en fracaso para Estados Unidos y la hunden en la bancarrota. Si vemos la población después del colapso, hay 100 millones de muertos, 50 millones de personas que pierden sus hogares o que se obligan a vivir por el resto del país, y 120 millones de contribuyentes, o sea, de personas que siguen un poco el estilo de vida. Lo que pasa es que muy tirando a la baja. De hecho, yo opino, a ver, no es gente rica, ¿vale? Es gente que sigue con trabajo y contribuyendo. 120 millones de personas en un país tan grande, que casi 300 millones de personas, no es, si os fijáis, es un colapso de casi un tercio de la población. Y eso teniendo en cuenta que ha muerto 1 millón de personas, o sea que los números serían aún peores. Bueno, 1 millón, 100 millones de personas. Los números serían aún peores si esa gente estuviera viva, ¿vale? De hecho, si lo vemos, hay un 65%, dicen que hay un 10% de personas ricas. Es probable que haya un millón, que haya ese porcentaje. Me parece un poco elevado, pero es que hay un 65% de personas que viven en la miseria absoluta, o sea, que no tienen casi ni para comer, comen comida para perros. Lo digo, después nos presentan un poco el estilo de vida norteamericana, que es lo que se llama la estructuración de la familia moderna. Nos presentan un poco personajes importantes de Estados Unidos en el universo cyberpunk, desde gente de televisión a científicos con unas pequeñas ideas de aventura, tipo de trabajo, tipo de sueldo, cuánto vale el estilo de vida, cuál es cómo se aloja la gente, cuál es el acceso a la información, curiosidades como el top 10 de música en el 2020, la programación de televisión un día normal. Me encanta la imagen a continuación, que es
un anuncio de un centro de belleza. Dicen, esta mujer tiene 85 años. Muy divertido el culto a la belleza y a los ídolos que le ponen un poco a este universo. Ya sabemos, cultura, ideologías y filosofías, como por ejemplo con la nueva Iglesia Católica, que cambia en el 2014, el judaísmo, el islam, las rutas de cepelines y trenes magnéticos. Es un libro que si vas a dirigir, como quizás si vas a dirigir muy concentrado en un lugar de Estados Unidos, a lo mejor te conviene más Night City, pero si vas a hacer una campaña que gente que un poco que viaje a lo largo de Estados Unidos, y para hacerte una idea de estados que no sean California, está muy muy bien. Yo la verdad la recomiendo, a mí me divirtió mucho. Deportes, y ya os lo comento, o sea, la guía es un poco lo que esperamos. Dices, no, pero es que es muy... ¿Cómo se alimenta la gente? Ya os digo, el libro está bien, además está escrito muy ameno, de forma muy divertida, te explica cómo funciona el gobierno norteamericano, cómo funcionaba. Queda un poco marciano, pero claro, porque tienen cosas que quizás en Europa no estamos tan acostumbrados de ver, o al menos en España. ¿Vale? Te dicen los partidos políticos, cómo se hacen las elecciones. Es un libro que está muy bien para dar sabor a la partida. Dices, quizás no sea tan necesario, pero desde luego da muchísimo sabor. Y un juego en el que el estilo y el sabor es tan importante como Cyberpunk 2020, si vas a jugar en Estados Unidos, que es la ambientación por defecto y casi la más divertida, porque Europa, vamos a llegar luego, tiene un problema. Y a mí la cuenca del Pacífico me mola muchísimo, pero si esa sí es realmente alienígena, ¿vale? Nos presenta la historia del ejército norteamericano con todos los problemas que tienen, sobre todo con las guerras centroamericanas. Tienen varias peleas en México para evitar y destruir los focos de drogas. Y un capítulo muy importante que es toda la descripción de la estructura militar del ejército. Para hacer campañas militares es increíble, pero quizás, no sé, a mí no me terminó de convencer. Es un capítulo demasiado centrado, demasiado monotemático. Vienen cosas que, claro, vienen en Maximum Metal, que es un suplemento que yo no tengo. Yo os digo, está bien. Para hacer campañas militares y para hacer cosas que militares, esa parte está bien, pero son 30 páginas que no dan tanto sabor, porque los jugadores de Cyberpunk no suelen tener un trato con el ejército a muy alta escala, a menos que se dediquen a hacer el bestia o son personajes directamente sacados de ahí. Después viene el estado de la desunión, que es la enorme guía hablándote de todos los estados, que tienen cosas como que, por ejemplo, presupone que tú sabes ya cosas de los estados. Claro, si tú eres americano, gran parte de las cosas te van a sonar. Si no eres americano, la mayoría te van a sonar a chino. Las que no te van a sonar a chino no te vas a comprender, porque claro, el estado federal en el que se dividen los americanos es muy, muy, muy bizarro. Pero ya os digo, está bien, para dirigir cosas que están fuera de Los Ángeles o para dirigir cosillas. Lo que pasa es que quizás veo un poco más útil para dirigir algo más por los Estados Unidos y la visión de Estados Unidos. Quizás sea un poco mejor el libro de Neotribus. Que tiene su miga, tiene cosas interesantes, como por ejemplo descripciones del estado de Washington, o te hablan de ciudades importantes, te dicen un poco cómo está cada situación. Te habla, por ejemplo, de que, por ejemplo, por qué California del Norte se separa de California del Sur. Ya os digo, es un libro, yo lo recomiendo para dirigir en Cyberpunk, si quieres darle sabor que tiene que tener la tierra americana, pero quizás sea uno de los más prescindibles. O sea, yo antes que este pillaría Night City, que creo que es una ambientación mucho mejor y que os va a venir mucho más fácil para dirigir. Y bueno, después de la pausa, señores, nos vamos a Europa. Buenas, estamos aquí después de esta pausa para la Euroguía Plus, ¿vale? Que es podemos considerar casi la tercera guía de Europa, porque salió una que era el Eurosource, que estaba ambientado en 2016,
y la guía de Londres y Inglaterra, que, bueno, la guía del Reino Unido creo que se llamaba exactamente, en la que nos describían los acontecimientos. Quiero recordar que el 2024-2026 en el que el Reino Unido se ha transformado en un estado a caballo entre V de Vendetta y 1886. Uy, 1986. 1984. Ese es un juego steampunk de viajes en el espacio. Y bueno, tenemos cosas como, por ejemplo, la cultura empieza con una entrada... Bueno, cabe destacar que este libro está hecho por europeos, con lo cual no vamos a tener la visión americana que se tiene de Europa. Lo cual es muy importante. Y empieza hablando de eso, por ejemplo, cómo acceder a Europa, cómo funcionan las fronteras, cómo se obtienen los carnés, qué tipos de carné hay, cómo son los visados, cómo se crean. Importante porque como casi siempre vamos a jugar con americanos, es interesante saber por qué no vienen a Europa, que es un país mucho más próspero, o cómo poder entrar en Europa. También puedes jugar con europeos, y de hecho yo si jugara en Europa jugaría principalmente con europeos. Pero Europa tiene un sabor muy muy diferente. Si tenemos Estados Unidos es un estilo más Mad Max, Blade Runner, más cyberpunk que tenemos visto. Europa es más el cyberpunk que se crea en los años 90, ese lugar más limpio, más control, podríamos decir más pesado, es un cyberpunk diferente, ¿vale? Quizás menos estereotípico y algo menos interesante desde el punto de vista de la violencia o de la fusión con la tecnología o la degradación, sino más bien con la degradación de los principios morales y filosóficos y religiosos de la sociedad. Es un punto de vista diferente, se han de jugar partidas y un sabor muy muy diferente, no por ello peor, ¿vale? Pero no podemos coger el libro de Cyberpunk 2020 tal y como está escrito, usar el Eurosourcer y ahora vamos a jugar en Europa como si fuera Estados Unidos. No. Por suerte o por desgracia no se puede jugar así. Para eso el libro de Estados Unidos o incluso de la cuenca del Pacífico. Habla de cómo funciona el gobierno europeo, porque aquí presuponen que han conseguido cosas que nosotros no hemos conseguido, que es conseguir un gobierno europeo de verdad. Europa tiene... España vamos a llegar a ella después, pero tiene su aquel. Nos habla cómo es la comisión, cuáles son las comisiones que hay, cómo se alimentan, cómo está regulado todo, que está una super regulación que en principio está bien, ¿vale? Y pasamos al capítulo de las grandes potencias europeas. Que vamos a leer otra vez un dato del 2014, porque es el año en el que estamos. Que en 2014 el Concilio Vaticano III hace la reforma neocatólica, el celibato es absorbido, las mujeres pueden acceder al sacerdocio. Francisco I es capaz de hacer esto, ¿eh? Se funda la iglesia de Polonia, el cisma provocado por el concilio. Vale, pues los párrocos se extienden, no me extraña. Y aparecen las sectas neocristianas por el mundo porque no les mola mucho este cambio. La verdad es, ya os digo, es interesante porque el Papa Paco I es capaz de hacer algunas de estas cosas. Y os digo, empezamos con la descripción de Francia. Francia es, sin los problemas que tenemos actualmente, pues es casi el bastión de Europa junto con el Benelux y Alemania, son las grandes facciones, se parecen mucho a lo que tienen mucho de lo que tenemos a día de hoy. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, sin la crisis económica y habiendo eliminado a Estados Unidos del mapa, estos tres países llevan el cotarro de toda Europa. O sea, estas tres naciones, el Benelux, la Alemania y la Francia, controlan el 100% de Europa. O sea, es que los demás países están un poco para llevarles el juego a ellos. Y que no varía mucho con lo de ahora, pero imaginaos encima con todo el potencial económico de no haber sufrido una crisis económica y haber salido triunfante de ella. Después tenemos la Europa del Sur. Esto nos afecta un poco más a todos nosotros, pero vamos a ver eventos importantes del sur, que es que hasta el 2018 empieza la fuga de cerebros en Portugal, muchos propietarios expropiados y sublevados contra las corporaciones suyas del país, grandes comunidades portuguesas en España y Francia.
tampoco varía mucho de lo que está ocurriendo. Es curioso porque aquí viene una parte que es en 1998. No, en 1998 que ETA firma la tregua indefinida, pero es que, atención, ETA golpea el juego en la ceremonia parte de los Juegos Olímpicos de Madrid 2008. Curioso. Un atentado terrorista con un lanzagranadas acierta de lleno en la tribuna presidencial, muriendo Juan Carlos I y empezando el sucesor Felipe VI. Por 5 años se han equivocado y bueno, en un atentado que no podía llegar a ocurrir debido a los acontecimientos de los trenes de la muerte. Ahora, de España. España es un país que tiene un problema porque te dicen que es la gran potencia, que nunca será potencia. Tiene un problema de desertización brutal en el que toda la zona sur de España es llevada a la quiebra y a la pobreza debido a que la muerte de al cambio climático. Y España empieza a ver como una especie de subcultura nómada de bandoleros que se dedican a joder el mundo. No, joder. Y si España logra sobrevivir es porque todo el programa espacial europeo depende de ella. Por las Islas Canarias. La verdad, estamos jodidos, estamos supeditados, pero bueno, no estamos tan mal. Portugal se ha vendido al mejor postor. La gente se ha oído y Portugal se vende por piezas como retiro de las grandes corporaciones. Italia, que bueno, tiene un problema migratorio terrible porque controla el Mediterráneo. Grecia no recuerdo muy bien cómo andaba, pero tiene el problema que es un poco la puerta tras Europa, ¿vale? Es un país muy complicado donde se mete casi todo el dinero negro en esta Europa del 2020. Turquía, que está afectada en la Unión Europea en este mundo, ¿vale? Debido al crack del 94 y bueno, es la conexión con África. La nueva Europa Central, que está liderada un poco por Polonia. Hay que tener en cuenta que no en este mundo no se hace la expansión de Europa al este, o sea, sigue siendo un poco esa Europa un poco controlada. Y ya os digo, estos son los países del antiguo Pacto de Varsovia, el que Europa, o sea, los escribiría uno por uno, pero imaginaos que son los países del Pacto de Varsovia que nunca tuvieron esa salida buena del Pacto de Varsovia porque siguen un poco controlados por la URSS y están machacados continuamente con Europa porque la quiere sometida a cualquier precio. O sea, países que intentan levantar, a veces levantan y cuando levantan la Unión Europea les da una patada y les devuelve hacia atrás. La periferia, ¿vale? Que está liderada por el Reino Unido, que va a tener unos problemas muy grandes, muy grandes, porque se va a convertir en una dictadura bastante importante, porque está a punto de colapsar, debido principalmente a que, claro, el gran aliado de Estados Unidos ha pagado un poco las consecuencias el bloque escandinavo, que es un bloque que está completamente cerrado y que ha dado un poco... Bueno, en Europa, para empezar, te dicen que la tecnología cyberpunk no está tan extendida porque los europeos son de una pasta diferente, les gustan las cosas más lentas y les gusta más lo tradicional. El bloque escandinavo además sale de lo cyberpunk y pasa más a mejoras biológicas. Prefieren mejorar tu cuerpo que ya tienes en lugar de cambiar a un cuerpo ya nuevo. Son además muy neutrales, avances médicos impresionantes. Rusia, Rusia con el casque del bloque comunista, que aquí también se hunde un poco menos, pero se hunde también. Sobre todo por un problema agrario, la crisis agraria, debido a la cagada que hacen Estados Unidos para una especie de virus para matar las plantas de cocaína. Se extiende a casi todos estos tipos de plantas del planeta y crean una crisis alimentaria muy grave. Y Rusia sale muy mal parado. Te habla también de los países anexos a Rusia, como puede ser Ucrania, Moldavia, Bielorrusia. Un poco podéis imaginar por dónde van, o sea...
Por ejemplo, Kazajistán, Turkmenistán, entra un poco en ellos. Fijaos que el Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán ocupan 6 párrafos. Yo os digo, o sea, nos hablan un poco de estos bloques muy someramente. O sea, si conoces pocos en la vida real, vas a conocer un poco menos en el universo del 2020. Porque son países que, desde el punto de alimentación, dan un poco menos de juego y no los describen tanto. Quizás países como Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido, Irlanda podría ser, Italia, España, pueden ser países que dan por sí un juego importante en Europa, pero es que no, el sur de Rusia, los Sistán, no le vas a sacar mucho partido. Nos hablan después un poco de lo que he hablado, ¿vale? Un poco la clase y estilo de Europa, que nos hablan, por ejemplo, cómo son los burócratas, los niños de oro, que son una generación de esos niños que son muy ricos y se les permite cualquier cosa y tienen casi inmunidades diplomáticas. Ese elitismo que en Europa, grupos destacados como pueden ser los góticos, los andróginos, los tribus urbanas, ¿vale? Los nuevos templarios, el fan al grupo musical, el ciberestilo, la ingeniería, cómo vives tu día a día, cuál es cómo te identificas. Por ejemplo, tu carnet de identidad lleva tu huella genética para evitar que te puedas colar, cómo funciona la educación, cuáles son las formas de entretenimiento, qué programas de televisión hay, qué mascotas, cómo funciona la religión. Es un capítulo similar al como empieza el de Estados Unidos, pero en Europa tendremos el final, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, que la comida es gratuita en Europa. No, la comida mala, ¿vale? La comida mala es gratis. Está subvencionada por el Estado en casi todos los países. Salvo en zonas muy rurales, pero en las grandes ciudades es gratuita. Cómo funciona el transporte, cómo funciona un poco el ejército europeo. Cuál es, por ejemplo, te hablan del túnel de Gibraltar o el del canal de del canal de la Mancha. Que bueno, ya eran proyectos en la época que se escribió este libro, así que bueno, pues aquí lo extrapolan. Y luego te hablan de los roles europeos, ¿vale? Que son el rockero y todo eso, pero dándoles un punto de vista. Me encanta la imagen. Dándoles un punto de vista, o sea, el rockero es un rockero, pero en Europa cambia. El mercenario es un mercenario, pero en Europa cambia. Por ejemplo, el Netrunner cambia bastante, porque dicen, Europa es un país tan controlado en lo que se refiere a su red, es una especie de fortaleza que es inexpugnable que solo tienes una oportunidad. O sea, si tú eres nacional en Europa es porque eres muy bueno o porque trabajas para una corporación. Los policías, por ejemplo, cambian. Las policías es gente que realmente se les hace caso. Los nómadas pues son piratas principalmente. Tienes un poco esa cultura que ha surgido al sur de España y, por ejemplo, tienes a los gitanos. O sea, gitanos, por meterme con el grupo étnico, es que tienen su propia entrada puesta en la sección de los nómadas. Cómo funcionan los arrendadores, porque no son tan de bajos fondos. Te hablan un poco de cómo van los tecnomédicos, porque claro, tienes las clínicas del grupo escandinavo. Cómo funcionan los rojeros, que pueden ser, por ejemplo, espías. Ya os digo, es un libro muy bueno, quizás un poco más limitado que el de Estados Unidos, porque creo que Europa es un país que da unas historias muy diferentes a lo que uno puede esperar cuando empieza a jugar a Cyberpunk. Pero bueno, un dato. Y después de la pausa, la última guía, la de la cuenca del Pacífico. Bueno, vamos a terminar este vídeo describiendo la cuenca del Pacífico, que quizás yo creo que es el mejor de todos los 3 libros, porque en Estados Unidos un poco te lo puedes extrapolar por lo que viene en el básico y en ACT. La Euroguía es a lo mejor un poco más limitada y permite estilos de juego diferentes, pero creo que la que permite más estilos de juego y la que da más oportunidades es este libro, La Cuenca del Pacífico. Sí, tiene el agujero. Y el pan casi todo me lo compré cuando vaciaron los almacenes. La Cuenca del Pacífico tiene una cosa de buena, que es que está escrita como si fuera una guía de viajes, con lo cual, pues muchos países te los describen de forma rara. Por ejemplo, Corea te lo habla desde el punto de vista de una entrevista a una empresaria coreana.
realmente tú no vas a leer unas grandes cosas de Corea, pero a partir de la visión de esta mujer vas a poder hacerte clara una visión de la Corea unida. Bueno, empieza por supuesto, y además es el país que casi le van a dar más coba, y no me extraña, es Japón. Vamos a leer, por ejemplo, también qué pasaba en 2014 en Japón. Bueno, el rediseño de la red. Una parte importante de Houston pasa a ser propiedad de Kisumashi Inc. y la transforman en una sociedad corporativa, eso te lo explican en la guía de Estados Unidos. Sega Atari desarrolla una interfaz de realidad virtual para sus juegos como Super Robo Luchador o el Guerrero de Meccon. Y Shinka Tenno es cesado, lo que causa un periodo de desórdenes interiores que durará hasta el 2019. Bueno, te hablan de bastantes cosas de la cultura japonesa, la verdad entra bastante y bastante a saco. O sea, luego también empresas japonesas, como es el ejército de defensa japonés, de cómo hubiera evolucionado, porque como hubo algunos cambios recientemente en el ejército de autodefensa japonés, la cosa puede cambiar. La policía, el equipo exclusivo, cómo funcionan las bandas, cuáles son las culturas, cuáles son esas tribus urbanas, por ejemplo los posadores, que se dedican a hacer también personajes de anime. El culto a la androginia, de eso de será un tío, será una tía, será las dos cosas. Te habla de la decadencia de Tokio, que se ha convertido en la nueva Babilonia. Es un lugar súper decadente. Es lo peor de la civilización llevado al extremo. Te habla de la historia y además viene algo que va a ser patente. O sea, la Euroguía lo modifica poco, pero es que la Cuenca del Pacífico se dedica a modificar la tabla de historial a saco. Y la de Japón a lo mejor es la que más cambia. O sea, si en Estados Unidos tirábamos de una forma, Estados Unidos y en Europa tirábamos de una forma muy muy similar, en casi todos los países del Pacífico vamos a tener sus subtablas exclusivas, y concretamente la de Japón se centra mucho en la educación que ha tenido el personaje. Corea unificada, un poco igual, vamos a ir un poco rápido, ¿vale? Porque no voy a aburrir con casi que es cada país. Estaría dispuesto, pero no voy a escribir estos regionales. Cuando llegue algunos otros regionales también pasará un poco por encima, ¿vale? La Corea unificada es un país... Bueno, el 2014 es que casi todo el 2014 tiene que ver con la transformación de la red. Ya os digo, esto está escrito en una entrevista con una mujer. Por ejemplo, te hablan que lo peor que tiene es que la figura de la mujer está muy, muy supeditada. Te hablan de ella como una excepción porque tienes el problema de que entra un poco la cultura, sobre todo de Corea del Norte también, de que una mujer no puede entrar en un cargo público. Te hablan de su ejército coreano que tiene sus problemas. El problema de las relaciones con otros países, su tabla exclusiva. Corea cambia poquito. Vale. Cambia un poquito más allá de porque casi todos tienen los mismos principios debido a una estructuración muy fuerte de su sociedad. China, que claro, es que China, tened en cuenta que no es la China de los 90, no la China que de repente ha salido así por así. Y tiene el capítulo probablemente es más interesante, ¿vale? Porque el de Japón nos lo podemos un poco más imaginar. El de China quizás es el que más interesante. ¿Os acordáis que antes decía lo de los Istán? Pues bueno, mirad. Casi todas las islas del Pacífico nos vienen en un capítulo. Para que veáis la importancia que pueden tener países como para este juego de Vietnam, Indochina. Así, una de las cosas más importantes, por ejemplo, es que hay países que están comprados por los islámicos y se ha creado la nueva Meca, porque claro, la Meca estalla en un montón de centrales nucleares y se vuelve imposible visitar, con lo cual tienes que crear una segunda ciudad sagrada para que la gente la visite. Claro, los ricos se pueden permitir el viaje de descontaminación y que te permite ir a la Meca, pero los demás no. Australia, que se ha dividido en 4 países y que es otro de esos países con cierta influencia Mad Max,
en la que te dicen que los demás Estados Unidos te dicen Estados Unidos son de maricones, beben cerveza que parece agua y su deporte es de niñas. Sí, incluso aquellos de gladiadores que se matan, no, pero son críos, o sea, los australianos a la ahí, con dos cojones. Nueva Zelanda, que creo que es el mejor país en el 2020, o sea, es el único país donde la cosa no va mal. Te dicen que es el país más aburrido por ello y pues intentan destrozarlo. Es tu propio capítulo de las artes marciales, no podía faltar, por favor. No podía faltar un capítulo extensísimo sobre artes marciales, ampliando mucho las tablas del básico, con las nuevas habilidades de artes marciales y todo esto, ya sabéis, yo ya os lo dije, o sea, las artes marciales a la gente que hacía juegos de los 80 les molaba por todos lados. Se habla de las armas monofilo y vienen armas por todas partes. Y como comentaba, las profesiones, los cambios y las cosas que hacer para adaptar tus personajes y roles al Pacífico. Que tiene su aquel. Tienes cosas, por ejemplo, como el Shinobi dentro de los mercenarios, los Netrunner del Pacífico y todo ese tipo de cosas. Yo creo que es el libro más interesante. Yo, si me tuviera que hacer alguna de las 3 guías regionales que existen, me haría con esta. Sigo diciendo conseguir Night City. Night City es el mejor suplemento de ambientación que vais a encontrar para este juego, pero si tenéis que hacer con uno después, la cuenca yo creo que es el más interesante y el que más diversión os puede dar. Bueno, ¿qué haremos después? Pues después de hablar de la cuenca del Pacífico, nos vamos a meter con los Chromebooks, que intentaré también analizarlos también un poco por encima, porque y os digo, os podría contar mucho de las cosas de los países, pero mejor las leéis, porque mejor hacer un poco de repaso general. Y los Chromebooks un poco igual, haré un repaso de lo que contienen, las mayores curiosidades dentro de lo que vienen dentro, pero tampoco entraremos mucho en materia. Y después de los Chromebooks, pues creo que terminaremos la línea porque no me quedan muchos libros más, ya os digo, están desaparecidos casi todos mis libros de Cyberpunk. Por lo demás, bueno, soy Cardan, nos vemos.